Hablando de trinos, hay una controversia que se recibe con mucha preocupación por el país. Primero porque a raíz de un trino suyo, que como usted bien lo dice, candidato Petro, los trinos no son lo mejor para explicar. Pues hacen precisiones, hacen titulares, hacen pequeñas, grandes afirmaciones, pero casi nunca se prestan para matizar la opinión. Usted dijo que había generales en la nómina del Clan del Golfo. Entiendo que hay un general retirado mencionado en un informe del CTI, pero decir que hay generales activos en la nómina del Clan del Golfo, pues es algo que todavía está por probarse. Y eso desató una reacción de parte del comandante del ejército, de la que también tendremos que hablar, pero en primer lugar, ¿usted piensa que su trino podría haber sido mejor? ¿Podría haber sido más preciso? A ver, esta vez no es un trino. Eso no lo escribí en un trino. Supongo que hubo trinos de diversas fuentes. Lo dije fue en un discurso. Creo que fue en el discurso de Chiquinquirá, si mal no recuerdo, y me puedo engañar. Pero lo que comparé fue el hecho de soldados que mueren en virtud de los ataques del Clan del Golfo en sus zonas que creo son de control, y la existencia de generales que se abrazan con el narcotráfico, porque el Clan del Golfo es básicamente una organización narcotraficante. Dije algunos generales. Esa fue exactamente mi frase delante de miles de personas. Algunos generales. Si se hace simplemente un cotejo en los últimos años de Internet, pues esos generales, incluso hay generales extraditados por narcotráfico. Y que uno de ellos fue jefe de seguridad de la presidencia de la República. Digamos, la existencia de generales, tanto en el ejército como en la policía, que se han vinculado a la nómina, se han vinculado a la actividad propiamente narcotraficante, es evidente, notoria y probada. Y no solamente por los actuales que están procesando, como el antiguo candidato a la gobernación del Cauca, que fue señalado directamente por Otoniel, el Clan del Golfo, sino en el pasado inmediato, no muy lejano, sino inmediato, por varios generales de la policía que han sido incluso algunos extraditados. Entonces, al decir algunos generales, pues no estoy generalizando como ahora se me acusa. No, dije algunos y hay algunos. Y esos algunos tienen un nombre propio y no es sino abrir internet y ahí aparece. ¿Qué significa que algunos generales se hacen con el narcotráfico y a los soldados los mate el narcotráfico? Pues una doble moral en Colombia muy, muy, digamos, dramática, decadente, e incluso que yo vengo denunciando desde hace años, no ahora en campaña, sino prácticamente le he dedicado desde que tengo 40 años hasta el día de hoy, que acabo de cumplir 62, a esta actividad de demostrar cómo partes del Estado, de la vida política y del poder está ligado al narcotráfico en Colombia. Es decir, que incluso, esto lo dije públicamente en Italia en alguna conferencia, y a diferencia de la mafia italiana, las mafias colombianas tienen poder político. Y esa es su principal forma de poder. No son sus armas, no es su capacidad de generar terror que lo hacen. No es su control territorial. El control territorial es gracias a que tienen poder político, es decir, que tienen control sobre la población y sobre partes que les interesa del Estado. Todos los debates de la parapolítica tuvieron que ver con esto. Los parapolíticos eran los que ascendían a los generales, porque la norma permite que cuando se va a ascender a general, esa decisión que tiene un proceso interno y del cual el presidente de la República pues es, yo diría, cómplice. Finalmente esa avalada es por los senadores de
plenaria del Senado, a través de la Comisión Segunda. Ahí hay una ponencia. Los generales se ascienden gracias al vínculo político que tienen, no por sus méritos, sino por su vínculo político. Muchos coroneles muy honorables, muy entregados a su carrera militar, quedan en el camino porque precisamente no tienen las influencias en el poder político que les permita ascender a generales. Ese filtro político del ascenso a general es peligrosísimo cuando los políticos en un sector muy importante no responden al interés general, que es lo que ordena la Constitución, sino a intereses criminales. Porque ni más ni menos se trata del crimen incidiendo en el ascenso de generales. Es lo mismo que ocurre con la cúpula de la Fiscalía, para poner otro ejemplo de captura del Estado por parte de organizaciones criminales muchas veces. Y esas denuncias han aparecido en la prensa, como también los generales ligados al narcotráfico han aparecido en la prensa. Muchas veces la cúpula de la Fiscalía ha sido cooptada por la misma organización criminal que esa cúpula debería investigar. Yo lo menciono el caso de Osorio, que yo mismo de manera personal investigué, que fue después confesada por los mismos paramilitares. En mucho de esto hay confesiones. La confesión tiene que ver con el principio de la verdad y la verdad tiene que ver con el principio de la reconciliación y el perdón social. Solo para meter otra vez la palabreja, que me dicen que no metan, pero que creo que es el eje, digamos, de una discusión sobre el tipo de justicia colombiana que necesitamos, que es la justicia restaurativa, la justicia que en lugar de ser mirada como venganza, sea mirada como restauración de la víctima, y en eso la verdad es un tema fundamental, y partes de esta verdad, no digamos la, sino partes, ha venido aflorando a través de la Justicia Especial para la Paz, que es un ejemplo de justicia restaurativa, mostrando los vínculos intensos entre poder político, poder militar y narcotráfico. Candidato, permítame le interrumpo porque queremos seguir oyendo de usted en diferentes cosas. Estábamos ahorita hablando sobre los libros de la Feria del Libro. Supongo que este va a ser un libro también muy comprado en la Feria del Libro, que es el libro que usted sacó hace poco, se llama Una vida, muchas vidas. Y me impresionó una cosa, y es el tema que usted trata, el tema de la muerte y cómo lo trata. Dice, el amor me ha rodeado, me ha perseguido y lo he perseguido. La mujer amante ha estado al lado mío, aún en los instantes inminentes que preceden a la muerte. Quizás ese amor la ha detenido, ha espantado la muerte, no ha dejado que me abrace. También dijo, no soy un ser máximo, he luchado permanentemente con la penumbra, con la oscuridad que intenta invadirnos, que nos rodea, llenando los instantes de la muerte. Pareciera después uno de leer este libro que usted teme por su vida. ¿Teme usted por su vida actualmente? Pues mira, no ahora, desde hace mucho tiempo, muy jovencito, lidié con el problema. Y era porque en Colombia sí es de lamentable pensar diferente de lo que piensa en ese momento la inmensa mayoría de colombianos. Estábamos en el Frente Nacional y bajo estado de sitio, era la manera permanente como gobernaban en Colombia, que es lo mismo que una dictadura. En esas épocas simplemente pensar diferente, y yo pensaba diferente, como muchos jóvenes de mi generación en ese momento, herederos un poco de la influencia del mayo del 68 y de otras partes de la tierra, pues era peligrosísimo. Yo no sufrí mayor persecución, ni siquiera en la época de Turbay Ayala, que se parece mucho a este gobierno. Lo que acabamos de vivir es muy parecido a la relación Turbay Ayala, que admira mucho Duque. Yo creo que Duque admira más a Turbay Ayala que a Uribe. Y Zapatero es muy parecido a Camacho Leiva. Camacho Leiva un poco más inteligente, en mi opinión. Landazábal mucho más. Pero eran voces militares que prácticamente dominaban el escenario político
y dominaban los presidentes, que eran muy cobardes. Y terminaron conduciendo a Colombia por la senda del estado de sitio, de la destrucción democrática y al final de la tortura al estilo del Cono Sur. Y yo vivía como joven en esa época y obviamente la cercanía, sobre todo de la tortura, la desaparición fue creciendo como una práctica, después se volvió pues muy generalizada, el asesinato, que tampoco era la práctica, asesinaban a un estudiante de vez en vez, uno de mi externado, me recuerdo yo, que nos hizo salir en marchas, pero poco a poco se fue generalizando. Ahora tenemos un dato horrible del que sale de la Justicia Especial para la Paz, que es la cantidad de asesinados de la Unión Patriótica. Casi 6.000 es el dato que da. Y entonces cuando se está en ese tipo de acción alternativa, tratando de cambiar el país, de cambiar el mundo, que era lo que creíamos, en un país cuyo Estado está respondiendo es asesinando, pues la cercanía de la muerte está ahí. En cierta forma hasta la buscaba, porque meterse al M-19 no era propiamente un camino de seguridad personal, sino de atraer todos los demonios sobre sí mismo. Y poco a poco pues, sobreviví, esa es mi vida, una vida de resistencia. No me fui del país, solo brevemente y ya cuando no había mayor peligro. Entonces la coexistencia con la muerte ha estado más o menos a lo largo de mi vida. No me gusta, a mí me gusta la vida, eso me hace sentir más la vida, siempre, digamos, con más plenitud, más intensamente. La intensidad en la vida es muy interesante. La vida no es aburrida, la vida se me vuelve muy intensa. Alguien planteaba, Hannah Arendt planteaba de que en democracia, en sociedades pacíficas, la vida se vuelve un tanto aburrida, el aburrimiento democrático. Pero nosotros, al no tener realmente una democracia, pues hemos tenido vidas muy intensas. Y ahora en esta campaña, en la cercanía de ganar después de 2 siglos, en la cercanía de muchas cosas por las cuales se han luchado y de pronto están a la vuelta de la esquina, y el riesgo que eso significa, porque la historia ahí está, ¿no? Gaitán, Pizarro, Galán y tantos otros, Paramillo y Pardo Leal, pues digamos son ejemplos, son realidades, no se pueden tapar. El desespero de lo que yo llamo el establecimiento, en su versión más derechista, más extremista, crece. Lo que uno logra percibir en la prensa es un desespero mayúsculo. Las mismas palabras del general no controladas por el presidente, o más bien auspiciadas por el presidente, pues muestran ese desespero. Y entonces se trata un poco de hacerle quite a la locura desesperada de quienes han manejado el país y lograr vencerlos. Y un poco ahí está el arte de las próximas semanas.